Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 55. Voy a leerle los versículos 10 al 11. Todos los versos que vamos a leer son de la versión Reina Valera 60. Reina Valera 60. Y vamos a leer entonces al profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén y amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este lugar, por tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que la selles con tu espíritu en cada mente y en cada corazón aquí presente, Señor. Que te honremos recibiendo esta palabra y que tú nos bendigas, Señor, a todos los que estamos en este lugar, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como desde el comienzo del año 2023 les contábamos que el Señor puso en el corazón de nosotros como pastores de esta congregación que hace parte de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Es una pequeñita congregación y somos parte de su iglesia global, su iglesia mundial. Y en todos los países del mundo, hasta en los más inimaginables, hay hijos de Dios. Hay hijos de Dios. Y el Señor Dios Todopoderoso ponía en nuestro corazón para nuestra congregación manantial de bendición, que aún en medio de todas las dificultades que estamos viviendo en este mundo, porque estamos viviendo cosas difíciles, aparte de las dificultades que cada uno pueda tener como persona, como familia, hay otras externas que también están acosando y molestando bastante. Pero el Señor nos hablaba que a pesar de todas esas cosas, el Señor tiene en su corazón bendecir nuestra congregación, manantial de bendición, y bendecirla grandemente y de muchas maneras. Y entonces nos daba como un rema, como una ruta, una hoja de ruta, una guía, para que esa bendición que de verdad ha puesto en nuestro corazón sea una realidad en cada uno de los que pertenecemos a nuestra congregación. Y no dudo que nosotros, con nuestra fe, podemos también llevar esta bendición a muchos lugares de nuestra ciudad, porque la palabra de Dios dice que la bendición nos persigue, está con nosotros, porque como Jesucristo está en nosotros en la persona del Espíritu Santo, o sea, el Dios Todopoderoso está en nosotros, está con nosotros y está por nosotros. Entonces quiere decir que donde nosotros vayamos debemos ser bendición, y se debe ver la bendición, en verdad. Sea en la empresa que trabajemos, sea donde estemos, se debe ver la bendición en muchas maneras. Y entonces nos daba esa frase de que el año 2023
es un año de fe, de intimidad y de santidad. Y eso, fe, intimidad y santidad, es una hoja de ruta, es una guía para todos nosotros en este año, para que alcancemos las promesas de Dios. Yo sé que todos hemos recibido de una o de otra manera promesas de Dios. Y hay algunas promesas que se recibieron ya hace muchos años y de pronto pensamos que no se van a cumplir. Pero hay que tener en cuenta algo, iglesia, y es que las promesas de Dios no se cumplen porque nosotros quizá las pronunciemos o las enunciemos o las proclamemos. Uno escucha muchas proclamaciones, uno oye muchas proclamaciones. Sogamoso para Cristo, Colombia, avivamiento en Colombia. Y creemos a veces que porque pronunciamos estas cosas, entonces las cosas van a suceder o tienen que suceder. Y las cosas no son así. No es porque yo me levante de pronto y diga, hoy me voy a ganar la lotería, o porque diga, me va a llegar una herencia que no estaba esperando. No es porque nosotros pronunciemos las cosas. La palabra de Dios sí nos dice que hay que hablar la bendición, claro que sí. Pero hay requerimientos que el Señor nos hace para que esas bendiciones lleguen a nosotros. ¿Saben cómo huye el diablo de nuestras vidas? Si nos sometemos a Dios. Sin sometimiento a Dios no hay posibilidad que el diablo huya de nosotros. Entonces, el Señor nos ha hablado muy claro de que les compartamos a ustedes como iglesia del Señor, porque ustedes pertenecen es al Señor. Amén. Ustedes no pertenecen ni siquiera a una congregación, pertenecen es a la iglesia universal de Dios, a la iglesia del Señor. No pertenecen a un pastor o a un líder, no. Ustedes pertenecen es a Dios. Dios es el dueño de ustedes. Yo hago parte de ustedes. Yo soy parte de esa iglesia que por gracia de Dios me puso en este privilegio de compartirles la palabra y enseñarles las cosas que Él me ha enseñado a mí. Es muy diferente. Pero la verdad no es porque yo sea alguien especial o porque mi familia sea alguien especial, no. Todos somos especiales para Dios. Usted que está ahí sentado es especial para Dios como lo soy yo. Es tan especial para Dios como lo soy yo. Lo que sí hace la diferencia, mis hermanos, en muchas de nuestras bendiciones es el sometimiento que cada uno de nosotros tengamos para con Dios. Es la obediencia que tengamos hacia su palabra, la fe que cada uno tengamos. Pero Dios nos mira a cada uno de nosotros y nos ama igual. No ama más a uno que a otro. A veces pensamos que Dios tiene consentidos o preferidos y no es así. Él no tiene preferidos ni consentidos. Lo que pasa es que hay algunos que obedecen más a Dios. Y recordemos algo, iglesia, generalmente
los hijos que más gracia alcanzan de sus padres son los obedientes, son los que obedecen a sus padres. Entonces, Dios quiere bendecirnos mucho este año, iglesia. Amén. Dios quiere bendecirnos mucho, pero quiere que sigamos su guía, su hoja de ruta. Y hoy la palabra la he titulado tiempo de fe. Vamos a ver tiempo de fe, vamos a ver tiempo de intimidad y vamos a ver tiempo de santidad. Hoy nos dedicamos al tiempo de fe. Y la palabra que acabamos de leer en Isaías, el Señor hace una comparación muy bonita y una comparación muy genial, como todo lo que Él hace, de lo que es la lluvia y la nieve, y la compara con su palabra. Mire lo que dice con respecto a la lluvia y la nieve. Dice que porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, ¿y qué la hace? La hace germinar. Hay que ver cómo se ponen los pastos y la vegetación cuando vienen esas temporadas en que no llueve o llueve muy poco. Hay que ver cómo se pone, ¿cierto? Seca, árida la tierra. Pero cuando la lluvia llega a su tiempo, se pone bonita la vegetación, se pone verde, hay cosechas, hay frutos. Y dice que no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, dice el Señor, será mi palabra que sale de mi boca. Ya hemos visto cuál es la boca de Dios realmente, ¿cierto? Esta es la boca de Dios. Esta es la profecía segura, porque incluso la profecía que a veces recibimos de parte de hombres con el don de profecía o profetas, corremos el peligro cuando confiamos tanto en el profeta que en algún momento podamos ser engañados. Incluso ni porque haya esa mala intención en el profeta, sino porque en algún momento revolvió la palabra de Dios con sus propias emociones o con lo que le pareció ver. Y entonces ahí puede venir de pronto confusión y equivocación en una palabra que recibamos. Pero cuando la profecía la recibimos directamente de la boca de Dios, no hay peligro a que seamos engañados o a que se equivoque el profeta, la boca de Dios. Entonces, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Mire, ojo con esto, es importantísimo. ¿Alguien ha leído una promesa de Dios en este libro? En la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Alguien ha leído una promesa de Dios? Levante su mano el que haya recibido, leyendo la palabra o escuchando la palabra, una promesa de Dios. Gloria a Dios. Pues dice la Escritura que no regresará vacía,
Y esto es muy importante entenderlo, comprenderlo, aclararlo. Toda promesa de Dios tiene la capacidad, aquí en la palabra escrita en este libro de la ley, toda promesa escrita en este libro tiene la capacidad de no regresar vacía. O sea, esto quiere decir que tiene la capacidad de cumplirse, sí o sí. Tiene esa capacidad de cumplirse. No regresará vacía, sino que hará, mire lo que dice, lo que yo quiero. ¿Quién está hablando aquí en esto? Dios. O sea, dice que está la promesa, ¿cierto? Yo leo la promesa, recibo la promesa, y dice el Señor que esa promesa hará lo que el Señor quiere. Y mire la comparación que está haciendo, ¿cierto? Dice que la lluvia y la nieve tiene esa capacidad. ¿Qué hace? No regresa vacía al cielo. Primero hay un ciclo en esta tierra de esa lluvia y esa nieve que se convierte en agua, y es regar la tierra para que la tierra dé fruto y produzca semilla para el que siembra y pan para el que come. Esto es sustento para el que lo necesita, y es sustento de toda clase, no solo comida, porque la tierra produce no solo comida. Esto que nos vestimos viene de la tierra, de una u otra manera, y hace un ciclo. O sea, no regresa vacía. Igualmente la palabra de Dios riega la tierra. En este caso somos nosotros. Nosotros somos esa tierra que riega la palabra de Dios y da una vuelta. Tiene la capacidad de producir, de germinar, de ser bendición en cada uno de nosotros, y no regresa vacía al cielo. O sea, regresa cumpliéndose. Pero ¿por qué es que a veces no vemos el cumplimiento? Porque se han dado cuenta que muchas veces se riega una tierra, se le echa agua y muchas cosas, y no produce. Es porque esa tierra no es apta, no es fértil. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros con la palabra de Dios. Somos regados con la palabra, pero nosotros somos los que no estamos siendo fértiles, porque de alguna manera nos hemos cerrado a la fructificación de la palabra en nosotros. Nos hemos cerrado a ello. Entonces, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Saben para qué envía el Señor su palabra y para qué nos ha dado Dios esta palabra? Para que alcancemos salvación, para que alcancemos vida eterna, para que nuestra fe crezca. Si nuestra fe crece, crecerá la comunión con Dios, y si hay mayor comunión con Dios, si hay mayor intimidad con Dios, mis hermanos, seremos santos, seremos santificados. Y si somos santificados, estamos listos para producir bendición. Entonces, el Señor nos ha dado algo poderoso que se llama fe. Fe.
para que podamos recibir la palabra y para que la palabra fructifique en nosotros. Y este es un año, lo siento así de parte del Señor, es un año en que el Señor nos va a aumentar la fe. Grandemente nos va a aumentar la fe. Así que prepare sus oídos espirituales, su vista espiritual. Abra ese corazón para Dios. No deje que su corazón se cierre por tantos argumentos. Nosotros argumentamos tanto la palabra a veces que cerramos la fuente de bendición. Mira que en verdad la palabra no es para argumentarla. La palabra es para creerla. Y son bendecidos los que la creen, o los que la creemos. Somos los bendecidos. Los que se la pasan argumentando la palabra de Dios viven de tumbo en tumbo. Ni siquiera encuentran paz, aún teniendo muchas riquezas. Tenemos que ser personas de fe, con fe y para fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita la fe para agradar a Dios. Pero, ¿qué clase de fe es la que Dios quiere que nosotros tengamos? He ahí el meollo del asunto, el corazón del asunto. La clase de fe que Dios quiere que tengamos. Porque como decía al comienzo, o le decía a los líderes antes de iniciar el servicio, no es porque nosotros proclamemos las cosas. A veces nos equivocamos. Perdón, a veces incluso tomamos un verso de la palabra de Dios para aplicarlo a ciertas circunstancias de nuestra vida, pero sin tener en cuenta la voluntad de Dios y el mandamiento de Dios. La palabra dice que todo lo que pise la planta de nuestros pies será nuestro. Le decía a Josué también, le decía que lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y muchas veces tomamos esa palabra y vamos y nos plantamos quizá allá frente a, ¿cómo se llama el palacio aquí de gobierno en Bogotá? La Casa de Nariño, gracias. Y de pronto vamos y nos paramos allá en la Casa de Nariño y decimos: la palabra de Dios dice que lo que pise la planta de mis pies será mío. Por tanto, este edificio es mío. Y comenzamos a esperar a ver cuándo llega ese edificio, cuándo me llegan las escrituras del Palacio de Nariño. Y eso es una fe mal fundamentada. Porque si de alguna manera podemos reclamar una promesa como esa en el Palacio de Nariño, es que los que habitan allí o los que pasen por ese lugar en algún momento acepten al Señor, amen al Señor. Y esa sería una forma de hacer nuestro ese lugar. Porque si aman al Señor, pues serían nuestros hermanos. Pero nos equivocamos en cómo pedir, o nos equivocamos en la forma de aplicar las promesas de Dios, movidos por orgullo, por avaricia. Uy, claro, porque es que si a mí me escrituran el Palacio de Nariño, imagínate, yo lo vendo y
la fiesta que puedo armar. Le puedo repartir pochola a todo Sogamoso, Guarilaco, dicen por acá. Las cosas no son así, iglesia. Las cosas son diferentes. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es como dice el Señor, es como dice Dios. Amén. Yo les digo muchas veces, mis hermanos, en muchas cosas juzguen la palabra que reciben de mi parte y pídanle discernimiento al Señor para que Él les dé la seguridad que es la palabra de Dios la que se está predicando desde este lugar y no los deseos de un hombre. Eso es muy importante. Entonces, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, quiero mostrarles algunas cosas de la fe que Dios quiere para que alcancemos las promesas de Dios y este año, amén. A final de año estamos viendo este lugar que no cabe la gente, pero le pedimos al Señor que sea para gloria de Él, no para gloria nuestra, y que nos ayude a todos los que tengamos que ver con la administración de esta obra de Dios, nos dé la sabiduría y el buen manejo de todo, porque la bendición de Dios para este lugar no es la bendición para uno o dos personas, es la bendición para toda la congregación. Toda la congregación debe ser bendecida de una o de otra manera. En primer lugar, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos es la fe que ve. Qué bueno por los que toman apuntes. Doblemente bendecidos son, porque nuestra mente a veces nos juega malas pasadas, pero lo que escribimos, ahí está escrito, escrito está. Amén. Y lo podemos recordar más fácilmente. La fe que ve, una fe que ve, no una fe ciega, como el ejemplo que les ponía el Palacio de Nariño. Eso es una fe ciega. Eso es estar con los ojos vendados. Verle la última adquisición a Cristiano Ronaldo y decir: Señor, ese auto es el que yo quiero, lo declaro para mi vida este año. ¿Qué le está moviendo a pedir eso? Algunos critican porque hay pastores que tienen avión propio, pero yo les digo algo, iglesia: cuidemos nuestro corazón de juzgar. Él tiene que darle cuentas a Dios, tarde que temprano tiene que darle cuentas a Dios de lo que hizo, de lo que no hizo. Pero si ese hombre tiene ese avión porque el Señor se lo ha dado, porque es necesario para su ministerio. Hay ministerios tan grandes, hay hombres de Dios que en un mismo día están en 2, 3, 4 y hasta incluso más países, llevando la palabra de Dios, sembrando la semilla de Dios, llevando alimentos a hambrientos, sosteniendo escuelas en países pobrecitos, y tantas cosas, haciendo obras monumentales. Y a veces criticamos que porque tienen un avión, y nos estamos metiendo en graves problemas.
Ahora, si ese hombre lo compró por orgullo, él tiene que darle cuentas a Dios. Pero eso le corresponde juzgarlo al Señor. En el caso nuestro, yo le pido a toda la congregación que ore por nosotros los pastores, que ore por esta familia pastoral, que ore por los servidores que se están levantando aquí, para que ninguno de nosotros pierda el rumbo, la ruta, y que lo que nos mueva no sea lo material, sino lo espiritual. Que lo que nos mueva es ganar almas para Cristo, para que también reciban la bendición de la salvación y de la vida eterna. Y mientras están en esta tierra puedan resolver, ojalá, la gran mayoría de sus problemas. Dice la palabra en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, ojo con esto, una fe que ve lo que estamos esperando, una fe que nos da, aunque no lo vemos, tenemos la certeza de que viene a nosotros. Un ejemplo: un hijo que está perdido en las drogas, empiezo a verlo en su sano juicio, empiezo a verlo bendecido y siendo de bien para la sociedad. Eso es algo que está de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. Bueno, alguien que paga arriendo y desea su casa propia, su apartamento, Dios también quiere dar esas cosas, esas añadiduras. Entonces empiezo a verme en ese apartamento, empiezo a ver esa casa. Una fe vislumbra la bendición. Pero ojo, que no sea por orgullo, por vanagloria, que usted quiere tener esa casa, ese apartamento, sino porque es una necesidad. Es una necesidad. Y no está nada malo tenerlo. En 2 Corintios dice la palabra en el capítulo 5, el versículo 7: porque por fe andamos, no por vista. Los ojos espirituales nuestros es la fe. Por fe andamos, no por vista. Amén. Yo no miro el cambio en mi empresa por lo que veo, o en mi lugar de trabajo por lo que veo. Todos pueden estar en contra mía por alguna razón, que no sea porque realmente soy un malvado, sino porque soy un cristiano. Por causa de Cristo me persiguen. Entonces yo no puedo andar por lo que veo. Como allí me odian, entonces me escondo. No, ando por fe. Amén. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Gloria a Dios. Que la situación económica está difícil, pero yo camino por fe y sé que mi Redentor vive, y sé que el Señor es mi proveedor, sé que el Señor es mi defensor. Debo caminar por fe, andar por fe, o sea, mirar con los ojos de la fe. La fe es
en verdad los ojos nuestros, los ojos del cristiano. La fe ve las promesas de Dios, no las dificultades que tenemos. Y no estoy diciendo que vamos a desconocer las dificultades, no, sino que en medio de esas dificultades vamos a sobreponer las promesas de Dios y a creerlas y a mirarlas. Amén. En segundo lugar, Dios quiere una fe que habla. Dios quiere que en nosotros una fe que habla, no una fe muda. Y aquí quiero que tengamos muy presente cosas que ya les he hablado. Y es que no es tanto lo que nosotros hablemos, iglesia. No se está refiriendo entonces a que proclamemos las cosas. Mire lo que le pasó a José. Se puso a contarle los sueños a sus hermanos. ¿Y qué pasó con José? Sus hermanos lo persiguieron hasta que quisieron matarlo. Y a veces eso es lo que hacemos con estar hablando tanto. Que cuando Dios tiene un propósito, pues sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Es cierto, es verdad. Pero nosotros con nuestro actuar, con nuestro hablar, nos traemos más problemas de los necesarios. Y en cierta forma ponemos a trabajar más a Dios para liberarnos de los enredos en que nosotros nos metemos. Porque los propósitos de Dios se cumplen. Amén. Mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 15 versículo 7. Si permanecéis en mí. ¿Sí qué? Si permanecemos en Él. Y mis palabras, ojo, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces mire la promesa: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero a veces no teniendo en cuenta a Dios para nada y pidiéndole bendición. Y si no llega la bendición, es que ese Dios sí, eso, y a poner en duda las cosas. Pero está permaneciendo en Él. ¿Está teniendo en cuenta sus palabras? ¿Las está obedeciendo? Ahí hay una diferencia muy grande. Dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que está escrito, dice la palabra, creí, por lo cual hablé. Amén. Fui consecuente con lo que está escrito. Amén. Y dice: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si permanecemos en Él y si sus palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Saben a qué se refiere el Señor cuando dice, o a qué me estoy refiriendo cuando les estoy diciendo que Dios quiere en nosotros una fe que hable? Mis hermanos, es a que oremos más. Sí, hay que pronunciar cosas, hay que expresarlas, hay que declararlas. Claro que sí, no estoy en contra de eso y no es lo que estoy diciendo. Pero primero, lo primero, Dios quiere que nuestra fe hable más orando. Orando.
expresándole más a Dios las cosas. Dice en Marcos capítulo 11 versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis, ¿cómo? Que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el Señor este año quiere bendecirnos, iglesia. Lo tengo en mi mente, en mi corazón. Lo ha puesto muy fuertemente. Por eso nos ha puesto a hacer más cosas, incluso para Él. Porque Dios quiere bendecirnos grandemente. Y por eso pone estas enseñanzas en mi boca para cada uno de ustedes. Porque el Señor quiere bendecirle grandemente este año. El Señor quiere que usted y yo alcancemos las promesas de Dios. Esas promesas que han quedado por allá guardadas y que creímos ya refundidas en el olvido. No, el Señor las quiere desempolvar y hacerlas realidad. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra, amén. De acuerdo a como Dios quiere que lo hagamos, no como mejor nos parece a nosotros. Entonces necesitamos orar más. Y sé que el Señor nos va a sorprender. De aquí a noviembre, diciembre, estaremos contando las maravillas de Dios. Lo creo firmemente. Por eso también les pido, cuando digo que la fe habla, entonces pronunciemos cosas que están de acuerdo a la palabra. Podemos decir que cambie ese hablar nuestro de que pobrecitos, de que no tenemos nada, que esto no, grandes cosas, vamos a decir, grandes cosas va a hacer con nosotros el Señor este año. Grandes cosas va a hacer el Señor con nosotros este año. Grandes cosas, grandes maravillas vamos a contar nosotros. Vamos a ser personas de testimonio. Muchos van a correr a nosotros por causa de la gloria que ha puesto en cada uno de nosotros. Mantengámonos firmes en las promesas de Dios. Vea, el tercer punto, la fe que actúa. Esa es la fe que Dios quiere, una fe que actúa. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que les decía, muchas veces oímos: Dios nos va a bendecir, amén, amén, amén. Dios les va a dar casa, carro y beca, amén, amén, amén. ¿Y qué estamos haciendo para que eso sea realidad? ¿Estoy allá en la casa todos los días solo rascándome la espalda? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Si el Señor dice que oremos, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Si el Señor dice en su palabra que hay géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno, entonces ¿qué tenemos que hacer? Orar y ayunar. Si el Señor dice que ayudemos a nuestro prójimo, ¿qué tenemos que hacer? Que amemos al prójimo como a nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Amarlo. Actuar, tenemos que actuar. Si necesitamos un trabajo, pues pasemos hojas de vida y el Señor se encargará de abrir las puertas, amén. Y cuando nos dé el trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Ser responsables con el trabajo que nos dio.
Cuando se le promete a Dios y le dice: Señor, si me das un trabajo, Señor, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar. O dice: Señor, si me das ese trabajo, me congregaré todos los domingos, no faltaré a la iglesia. Pues cuando el Señor le dé ese trabajo, cúmplale. Después no se esté quejando: ¿por qué me quitaron el trabajo? Si resulta que le había prometido que no iba a faltar el domingo y resulta que recibió el trabajo y esa fue la disculpa para no volver a la iglesia. Y después pierde el trabajo y le echa la culpa a Dios, que fue el que le había dado ese trabajo. Y cuando vengan momentos difíciles, iglesia, manténgase firme. Firme en la fe, no lo dude. Creamos, cuando se cierra una puerta es porque se va a abrir un portón. Pero tenemos que creerlo y actuar de acuerdo a nuestra fe. Seamos buenos esposos. La palabra nos dice: sean buenas esposas, mujeres. Buenos hijos, buenas hijas. Actuemos como Dios quiere y así veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Nuestros negocios prosperarán si lo hacemos conforme a la palabra de Dios, si lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Las cosas, si nos movemos, si actuamos, si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, seremos prosperados. No es que si de pronto, es que seremos prosperados. ¿Habrán dificultades? Sí, claro que las habrán. Pero de todas ellas nos sacará el Señor si somos fieles a Él. Cualquiera pues, dice en Mateo 7, los versículos 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. O sea, aquel que oye las palabras de Dios, la palabra de Dios y la pone en práctica, le pueden venir infinidad de problemas, mis hermanos. No nos está diciendo que no van a venir problemas, van a llegar dificultades, aflicciones y cosas que nos harán más difícil la vida. Pero dice el Señor que si oímos la palabra y la ponemos en práctica y actuamos conforme a la palabra, dice el Señor que aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a Dios. Si nuestra vida está fundada en la palabra de Dios, pueden venir los problemas que vengan y habrán tiempos malos y de sufrimiento, pero luego vendrá, dice el Señor, mire sus aflicciones, mire sus problemas, mire el tiempo de su aflicción, el doble será su bendición. El doble será su bendición. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mis hermanos, yo soy cristiano no porque diga que soy cristiano. Yo soy cristiano no porque diga que me congrego en Manantial de Bendición o en cualquier iglesia cristiana. No por eso soy cristiano. Soy cristiano si amo al Señor y obedezco su palabra. Soy cristiano por eso, porque sigo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Santiago 2, 17, 18: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe
por mis obras. Sabe que las obras que nosotros hacemos perfeccionan nuestra fe. Perfeccionan nuestra fe. Y son las obras que mostramos las que hablan de mi fe. Nuestro actuar es el que habla de mi fe. Yo puedo decir que soy muy santo, que soy muy bueno. Yo puedo decir que soy el mejor padre, el mejor esposo, la mejor madre, el mejor trabajador. Que, bueno, yo puedo decir que soy la última Coca-Cola en el desierto. Pero, ¿sabe cómo me creen? Si me ven actuar de acuerdo a lo que estoy expresando, a lo que estoy hablando. Si me ven actuar de acuerdo a mi fe, me van a creer. Si no, van a decir: pobre mentiroso, pobre hipócrita, pobre religioso. Amén. Y para terminar, la fe que el Señor quiere en nosotros es la fe que espera. Mire, parece contradictorio, ¿cierto? Que actúa, pero que espera. Pero ya vimos a qué actuaciones que se refiere el Señor, y vamos a ver a qué espera se refiere el Señor. Dice en Lamentaciones capítulo 3, 24 al 26, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Qué bueno que nuestra porción, nuestro todo, lo que nos mueve, lo que nos motiva, qué bueno que fuera Dios, que nos motive Dios, no que nos motive lo material, no que nos motive la diversión. Mire, todo eso es añadidura de Dios, y Dios nos las da como quiere y cuando quiere. Pero que a nosotros nos motive el Señor, que mi porción sea el Señor. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Que se están demorando cosas, en Él esperaré. Job dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Ya estaba deshecho, mis hermanos. Ya había perdido todo. Había perdido sus hijos, su esposa, había perdido sus bienes, su ganado, había perdido todo. Se le estaba cayendo la piel a pedazos, se estaba deshaciendo en vida, mis hermanos. Y se paró delante de él y le dijo a los amigos que le estaban diciendo que dejara ya, que mire cómo estaba, que abandonara ya esa fe, que era eso, que no. Dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y aunque esta carne se deshaga, mis ojos lo han de ver a Él. Bueno es Jehová, bueno es Dios a los que en Él esperan, al alma que ¿qué? Al alma que le busca. ¿Está buscando de Dios? ¿Está buscando de Dios? Bueno es Dios para el que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y cuando dice la palabra que en silencio, se está refiriendo sin murmurar, sin quejarse. Esperar en silencio es esperar la bendición de Dios con esperanza, con confianza, con gratitud y con agradecimiento. No es que Él se demore, mis hermanos, es que nos está preparando para que la bendición no nos mate, sino que nos bendiga.
En Miqueas capítulo 7, el versículo 7 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Mis hermanos, vamos a repetir esta palabra. Dice, repitámosla toda: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor.